Hola, calamares de los siete mares. Me acaba de venir Sergio. Aquí tenéis a mi compañero Sergio Alejo, calamar mayor y cónsul de Roma este año. Estamos en 2022. Te voy a permitir, Sergio, que este año también sea el año de Sergios y Portus. Vamos a cambiar el orden, ¿eh? Perfecto, agradecido por este gran honor y procuraré estar a la altura. Ya sabes que los magistrados tenemos que estar a la altura máxima, porque si no nos pueden defenestrar rápido. Piensa que vamos a hacer una primera dictadura doble y vamos a ir cambiando cada año, con lo cual no hay problema en este aspecto. El Senado no lo sabe todavía. Bueno, me acabo de acordar de una cosa ahora de un comentario de Vox muy simpático de un hombre que leyó escuchó nuestro programa y me dio un octo abrazo. Pues un octo abrazo a todos nuestros videoyentes. Octo abrazo, acuérdate en esto que es muy importante. Hay que hacer octo abrazos. Bueno, vamos a hablar, Sergio, de un tema que ha gustado mucho. En este caso es una batalla de tantas que tuvieron Roma y en este caso pues vamos a tener un poco de todos, ¿no? Primero nos van a sorprender a los romanos y después los romanos, evidentemente, nos vamos a levantar y no vamos a dejar, en este caso, es Boudica contra Roma y no vamos a dejar a ningún britano. Ya digo yo que después de esta batalla, creo, Sergio, que después de esta batalla, en el sur de Britania se acabaron los problemas y los britanos se hicieron romanos. Sí, aparte que es una cosa que no es de un día para otro, ¿no? A lo mejor la batalla final de la que os vamos a hablar es la que resolvió la guerra, pero fue un momento bastante complicado que duró un tiempo bastante prolongado y que puso contra las cuerdas a varias de todas esas legiones que estaban acantonadas en Roma después de la invasión por parte de Claudio. O sea que vamos a empezar hablando de Boudica, pero acabaremos hablando de su final en la batalla de Watling Street, pero esta nos la reservamos para el final porque antes de todo eso, ¿verdad que hay un montón de cosas de las que hablar sobre Claro, esta rebelión? claro, claro. Esta rebelión tuvo este éxito por las circunstancias que se dieron, ¿no? Vamos a ponernos aquí en este año, creo que es el 60, aunque no es muy importante, ¿no? Pero fue el 60 después de Cristo y tenemos allí a un tal Paulino, un general, un buen general, que nos coge una legión de las que había allí. En aquel momento había cuatro, en este caso la decimocuarta Gémina, y decide hacer una campaña contra un enemigo que parece que no sea muy importante, pero este enemigo son los druidas. Estos druidas, Sergio, hacían un poquitín lo que hacían los romanos. Cogían a los hijos de los jefes britanos, se los llevaban a una isla en concreto y allí les enseñaban sus creencias. Luego, cuando estos hijos de esos nobles iban a sus tierras, a sus reinos, pues evidentemente apoyaban mucho a estos druidas. Esto era lo que hacía Roma con los hijos de los reinos aliados, hacía lo mismo, los llevaban, ¿no? Y Roma dijo que esto no podía ser y Paulino, viendo allí un peligro, pues fue a por ellos, ¿no? Y se llevó la decimocuarta Gémina, perdón, Gémina, y se la llevó allí a luchar. Bueno, se llevó esto, como siempre, ya sabes, Sergio, que las regiones romanas no van nunca solas, llevaban sus auxiliares, y en este caso se llevó a los bátavos, a la caballería bátava, que poco después, no voy a decir nada, Sergio, porque ya sabes que poco después la lía un poco parda. En es, es lo que hay. Bueno, total, que se fueron allí. ¿Qué pasa? Que se llevó muchísimos hombres para atacar a esta isla, lógico. Teníamos cuatro legiones, pero para hacer un ataque, pues necesitamos hombres. Se lo llevó allí. Estamos hablando de Gales, del norte de Gales. Allí hay una isla y allí se refugiaban estos druidas y, claro, evidentemente todos los guerreros que querían apoyarlos. Salió el hombre, Paulino formó las legiones, fue hacia allí y aquí ya sabes, Sergio, lo de siempre, ¿no? Nos encontramos es una isla, pero tiene un estrecho muy pequeñito que se puede pasar. Dion Casio nos dice que incluso hubo caballería que pudo pasar por un vado, ¿no? Pudo vadear el mar, estamos hablando del mar, no estamos hablando de un río, del mar, lo pudo vadear. La infantería montó unas barcas provisionales, de estas que son desmontables, y también pasó. Y lo espectacular de los bátavos, Sergio, debería ser espectacular, no sé cómo lo hacían. Desmontaban y iban con sus caballos, cruzaban con sus caballos, hablamos de sus caballos, cruzaban el mar, cruzaron el mar. Y al otro lado, pues allí se presentaron en batalla con los druidas. Primero que se encontraron fueron un montón de guerreros
Oye, pero esto es una primera operación de desembarco anfibia, ¿no? Es como el desembarco de Normandía, pero en plan romano, ¿eh? Las legiones ahí subiéndose en barcazas, navegando hacia el otro lado del estrecho, mientras la caballería bata va nadando por el otro lado, ¿eh? Los contingentes de jinetes y caballos ahí nadando con toda la armadura, y mientras tanto parece como si los britanos ven venir allí hacia las costas las barcazas ahí cargadas y repletas de legionarios, que cuando ponen el pie ahí en tierra, pues se encuentran con un contingente potente de enemigos britanos, pero había hasta mujeres, ¿no? Allí, porque los druidas no eran solo hombres, sino que también bueno, podríamos decir, religión, los romanos la llamaban secta religiosa, ¿no? A la secta druídica, ¿no? Había hombres, mujeres, de todo, ¿no? Allí, entonces los romanos se quedaron un poco sorprendidos al ver cómo gritaban y cómo les insultaban, imagino, en su lengua, y les dirían romanos go home, ¿no? En plan yankees go home, ¿no? Talmente le decían, sí, sí, el romano es iros para afuera, ¿no? Entonces imagínate que estos legionarios, después de toda esta organización de Paulino, se colocan allá, empiezan a formar y se les presentan un montón de britanos, en este caso eran galeses, bien intentando defender, y un montón de, como has dicho tú, mujeres y hombres druidas haciendo maldiciones. Claro, esto es un romano de bien. Sergio, a ver, yo soy muy valiente, pero ante las supersticiones de los dioses, los hombres no podemos hacer nada. Esto es así. Y los romanos se quedaron allí un poquitín, que no nos escuchen, pero pasaron miedo. Iba a decir una palabra muy fea, que tiene que ver con manchar los pantalones, pero se quedaron allí asustados. Y Paulino, conocedor de la moral de los hombres, pues le dijo, los britanos le decían, Romano go home, Ite domus, Romanus ite domus, ¿no? Iros a eso, casa, ¿no? Romanos y Algo así. Domus, pero en galés. En galés, no, sí. En druídico galés, ¿no? Que aún es más complicado. A saber cómo se diría. Pues Paulino, con los hombres, claro, no se atrevían porque los estaban maldeciendo. Y Paulino dijo, os vais a enterar. ¿Sabes qué les dijo? ¿Qué? Nenazas, iros a casa a pasar el mocho. Bueno, les dijo que eran prácticamente mujeres, ¿no? Estos hombres, en aquella época, eso era un insulto, ¿no? Y ellos dijeron, preferimos morir que vivir con la vergüenza de que nos llame nuestro legado, nos llamen mujeres. Y tiraron hacia adelante. Ahí parece ser, Sergio, que los dioses de los druidas eran inferiores a los dioses de los romanos porque los barrieron a todos. O sea, ni hombres ni mujeres, les dio poquito. Empezaron estos hombres a atacar y, bueno, acabaron con la religión druídica y estaban allí muy, muy satisfechos Paulino diciendo, mira, ya he conquistado, ya casi los tengo en marcha, pero como hemos dicho, esto es en la circunstancia que aprovechó quien, Boudica, que estamos hablando en Gales, y Boudica, el reino de Boudica estaba al norte de Londres, pero tirando hacia el Atlántico, o sea, bastante justo al otro lado de la isla británica, ¿no? Con lo cual estaba bastante lejos. Boudica se aprovechó de esto, ¿no? Pero entonces yo creo que los Iceni, la tribu de Boudica, en ese momento era aliada de Roma, ¿no? Nunca había estado o por lo menos estaban bastante romanizados, tenían contacto, tenían relación, hasta el punto de que el propio marido de Boudica, que era el rey de los Icenos, cuando falleció en el año 60, legó el reino a sus hijos y al emperador Nerón. O sea, a mí eso me parece ya algo bastante extraño, que un gobernador o un regente de una tribu importante como eran los Iceni, poderosa, con un nutrido grupo de guerreros y todo, primero se hubiese sometido a Roma, que eso ya lo entra dentro de los planes, ¿vale? No vamos a hablar de la conquista de Britania de Claudio porque es muy larga y muy compleja y tuvo muchas intrínculis, ¿no? Que no vamos a desvelar aquí, pero sí que es verdad que en este momento existe un gobernador el gobernador es Paulino, ¿no? Que está Paulino Suetonio, que está en la guerra, se ha ido ahí a Gales, pero existe un procurador o una especie de hombre de confianza de Nerón que se toma esa palabra, esa cesión o esa herencia, se la toma como muy literal, ¿no? Y dice, oh, ha dicho que era para Nerón. Entonces, ¿qué hace, no? Ahí es donde entra la otra parte, la parte de siempre, ¿no? La mala gestión por parte de estos administradores que se piensan que al ir en nombre del emperador pueden hacer lo que les venga en gana. Interpretan literalmente el testamento de este rey Iceno y empiezan a hacer, vamos, a cometer atrocidades hasta el punto que incluso llegan a violar a las hijas de la propia Boudica, ¿no? Sí, O sea sí, sí. que todo tiene un qué. Aquí hay que verle un sentido a esta revuelta o a este alzamiento de Boudica, porque hay un daño incluso personal, ¿no? Sí, 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 claro. Evidentemente, si Paulino sabe que Boudica se estaba levantando, él confiaba, pues eso, que el marido
que le dio parte del reino a los dos, a la mujer y a Nerón, pues que estaba en una zona pacificada. Pero como dices tú, este procurador, que era Cato, Deciano Cato, este hombre pues apretó mucho, se presentó allí al norte de Londres, estamos hablando del norte al noreste de Londres, se presentó allí, fue a las casas de los nobles, cogió lo que quiso, incluso dicen que los esclavos de este procurador violaron a las hijas vírgenes de Boudica, y claro, esta mujer evidentemente se enfadó. Entraron en casa, se quedaron con todo, o sea, se lo tomó, como dices tú, literalmente, ¿no? También dicen otras fuentes, Sergio, que no sé si serán verdad, que un tal Séneca, bien querido por todos nosotros, tenía allí, eso dice Dion Casio, ¿eh? Que Dion Casio no miente nunca. Bueno, Este, que nosotros sepamos, no, pero de momento, pues a lo mejor también le cogía un poco lejos, ¿no? De su época. También me escribió bastante tarde, ¿no? Dion sí, Casio relacionado con estos hechos. La información se podía haber tergiversado muchísimo y lo que te llega a ti en el siglo es tercero, ¿no? Parece que Dion Casio escribe finales del sí, segundo, principios del tercero. Pues, oye, a lo mejor la literatura ha sido ya bastante manipulada y cuando tú escribes esto, pues evidentemente te basas en unas fuentes a las que consultas que sí. obviamente no van a decir que los romanos se pasaron tres pueblos, ¿no? Podríamos resumirlo sin hablar exactamente de Séneca, porque igual esto es una exageración o una, como dices tú, una mala prensa de Séneca. Lo que sí que podríamos ver claro, quizás veo yo, que es que nobles, gente poderosa de Roma, le diera dinero a estos reyes de las tribus britanas y se lo querían cobrar, pero se lo cobraron con sicarios, o sea, se lo cobraban con malas artes, no diciendo te voy a subir los intereses o te largo el plazo, sino te voy a cobrar y me llevo lo que quiera, ¿no? Esto, evidentemente, enfadó a Boudica y se puso a conspirar, entre comillas, con los demás pueblos, con los trinovantes que están un poquitín más al sur, y estos estuvieron esperando un poquitín la oportunidad, y la oportunidad hemos dicho que se dio cuando este Paulino fue justo al otro lado de la isla a la lucha contra los druidas. Y ahí nos encontramos. Es que los romanos no se esperaban tampoco que fuese a saltar una revuelta interna, ¿no? Tenían las fronteras bien protegidas, sus legiones bien acantonadas en la frontera en el norte, en el este, en el oeste, tenían sus legiones bien distribuidas y Paulino pues se llevó a su decimocuarta para hacer sus gestiones y no dejó ninguna tropa móvil en el centro protegiendo una zona que en teoría estaba pacificada. Yo creo que es la condición propicia, ¿no? Es decir, encima nos estrujan, pues no tienen a nadie con quien defenderse, ¿no? Porque realmente Boudica aprovechó para crear toda esta rebelión y no diría malmeter, porque los romanos no necesitaban que malmetiera a nadie por ellos, porque realmente se habían comportado de una manera bastante ingrata con las tribus indígenas, ¿no? Que al fin y al cabo muchas de ellas ya estaban muy romanizadas, había muchos colonos romanos en la zona, había muchos indígenas britanos que se estaban romanizando, entonces la gestión yo pienso que fue bastante pésima, ¿no? Por parte de este Cato, entonces era un polvorín aquello, ¿no? Sí, Era un sí, polvorín. sí, sí. Y bueno, pues aprovechando que este hombre estaba allí y que había poca gente, pues Boudicca se dirigió a la primera zona donde había muchísimos romanos. Parece ser que era una capital muy importante, que es Camelodurum, y se dirigió primero allí. Esta era una ciudad donde había britanos romanizados y mucho legionario retirado, mucho vocatus, mucho retirado que intentaba pues hacer allí, en esa tierra que, voy a poner así, en teoría había conquistado Claudio sin ningún problema, estaba allí intentando pues hacer una nueva vida. Los britanos, los rebeldes de Boudica se dirigieron precisamente hacia Camelodurum, fueron hacia allí. Claro, estos hombres no eran tontos, eran legionarios romanos, bien formados, y dijeron vamos a pedir ayuda, y fueron a pedir ayuda a Londinium, que estaba un poquitín al sur, y también pidieron ayuda al legado de la novena hispánica, que es un hombre muy conocido por nosotros, que era un tal Cerial, que después de la Leoparda, ya hablaremos Sí. otro día de este hombre, ¿no? También, pero bueno, este hombre pues dijo, vamos a intentar ayudar a estos ciudadanos, y montó un pequeño ejército con la novena hispánica y algunos auxiliares y caballería, 4 cohortes, y fue hacia allí, intentó llegar. Eh, también llegaron mensajeros a Londinium. Allí estaba el procurador, que hemos dicho,
decía Nocato, ¿sabes qué hizo este hombre? El Pues valiente. imagino que fue el que la lió toda y el primero en poner pies en polvorosa, ¿no? Hizo un capitán esquetino, ¿no? Como el del Costa en Concordia, ¿no? El primero que abandonó el barco fue él, ¿no? Y se fue cruzó el estrecho y se fue a lo más cercano que tendría, que imagino que sería o Hispania o la Galia, ¿no? Sí, él bajó por el Támesis y se fue hacia la Galia. Y dicen que mandó un refuerzo, dicen que Dion Casio nos dice que mandó un refuerzo de 200 hombres, parece ser que no eran ni legionarios, que eran esclavos o algo, y les dio unos palos y les dijo ir para arriba a salvar a los Para tener veteranos. tiempo suficiente para irse él, ¿no? Poderse Sí, escabullir, ¿no? Con garantías, ¿no? De que nadie le perseguía. Vaya vergüenza. sí, Bueno. sí, sí. Es lo que hay. Esto, hay algunos romanos valientes como Paulino, por ejemplo, y hay otros, pues como este Cato, Oye, que es una vergüenza. ¿y cuántos rebeldes reunió Boudica, ¿no? Porque dicen las fuentes que reunió un ejército que superaba los 100.000 guerreros, ¿no? Me parece a mí una cosa que ya infla un poco los datos, pues como siempre, ¿no? Porque luego la victoria será Sí. mayor cuanto más grande sea el número de enemigos, ¿no? Entonces, 100.000 me parece una Yo, barbaridad, que sí. ya sabes, Sergio, que yo de Dion Casio me gusta porque creo que es una persona que, como has dicho tú, en la lejanía intenta ser honesto con las cosas que dice, pero esto de los números no lo lleva muy bien. Yo podría dividir perfectamente entre dos y entre tres. Probablemente él se refiere a todo el pueblo que se rebeló. La mitad Claro, del pueblo se rebeló y ahí había mujeres, hombres, niños. Igual si eran 100.000, pues combatientes eran 25.000. Tenemos en cuenta que es una colonia romana que eran pocos miles, pues estaban en minoría. Los hombres de Camelodurum, que me cuesta mucho decirlo, vieron la que se venía, esperaban refuerzos, habían mandado a la caballería para poner refuerzos. Desde la novena hispánica venían refuerzos, pero claro, estaba lejos, tardarían 4 días. Desde Londres no llegaba ningún refuerzo. Seguramente desde mismo Londres mandaron mensajeros a Paulino para que dijeran, oye, mira, esta es la situación. Pero claro, estos veteranos estaban solos en la ciudad. Decidieron, viendo que no podían defender la ciudad, decidieron meterse en un templo, que era el templo de Claudio, y allí intentaron defenderse todos los hombres que pudieron y todas las mujeres se fueron allí en el templo, en el sótano del templo, y los soldados veteranos, porque eran evocatus, eran soldados fuertes que había en esa colonia, pues se dedicaron a defender el templo. Y la ciudad cayó en manos de los britanos, pero el templo aguantó un día y aguantó 2 días. ¿Tú te imaginas la cantidad, como has dicho tú, 100.000? Que es 100.000. exagerado. Claro, es que habrían tomado el templo en cuestión de minutos, ¿no? Si hubiesen sido tantos, por muchos veteranos y por muy buenos que fueran esos evocati, yo pienso que hubiese sido bastante complicado defender un recinto tan pequeño ante una masa tan ingente de hombres. Yo imagino que serían enemigos, pero que no serían tan numerosos o se repartirían, porque mientras van conquistando otras partes de la ciudad, que, a ver, la ciudad era una ciudad importante, pues estos fueron defendiéndose paulatinamente, progresivamente, y con el paso del tiempo el desgaste es normal, ¿no? Un cuerpo pequeñito reducido pues puede aguantar un tiempo limitado, aunque la posición sea claramente favorable, ¿no? Pero con el tiempo y con el desgaste, pues imagino que al tercer día pues ya no quedaría allí nadie que pudiera defenderse y se pelearían pues con los dientes y con las uñas y con todo lo poco que pudieran, porque tendrían hasta las armas melladas, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, en esta ciudad había una pequeña fuerza auxiliar, incluso se cree que había un ala de caballería de origen tracio, pero bueno, estaban en inmensa minoría. Todos estos hombres intentaron defender el templo y lo que sucedió fue que parece ser que aguantaban. Yo te diré, Sergio, ahora te lo digo en serio porque soy un romano de pro, esto era el Divus Claudius. O sea, claro, Claudio divinizado ayudaba a estos hombres, ¿no? Pero pasó todavía peor. Hombres que se habían refugiado en el templo, britanos que en teoría estaban romanizados, traicionaron a estos valientes legionarios y permitieron entrar eh, a, los, eh, a los hombres de Boudica. Y evidentemente los mataron a todos. El problema ya no solo que los mataron a todos, la venganza de los de Boudica, lo que dices tú, cómo se sentirían ellos de humillados cuando el, el mismo Tácito dice que se extrañaba de que los britanos no cogieran prisioneros. O sea, claro, los romanos que hacen cogen prisioneros para venderlos, ¿no? Y esto es un negocio.
El Tácito dice que no, que los britanos no entendían de negocios y que los mataron a todos. Eh, Dicen que saquearon la ciudad, que prendieron fuego a la ciudad, torturaron y asesinaron a millares de prisioneros. Fueron ahorcados y otros fueron crucificados. Todos fueron sometidos a tortura de fuego. Fueron empalados con pichos ardientes y abrasados vivos. Y que sometieron a las cautivas romanas a torturas y mutilaciones especialmente brutales. O sea que la venganza de los de Boudica con respecto a todas estas personas que vivían en esa ciudad fue exagerada y fue de eliminación total. Es una burrada, pero estamos diciendo de una persona que ha visto que Roma, esta misma Roma, estos mismos hombres que representaban a estos hombres, han violado a sus hijas vírgenes, ¿no? Hay que entender, es una burrada todo, Sergio, pero hay que entender que ella iría a la aniquilación total de cualquier cosa que pareciera Roma. ¿Y qué pasó luego? Porque yo entiendo que los refuerzos estos de Ferial también estaban en camino, llegaron cuando todo esto ya había acabado Sí. y se encontraron pues con una ciudad sometida ya a pillaje, incendiada, y obviamente se tuvieron que enfrentar a los enemigos pues porque se los encontraron de cara, ¿no? No tuvieron más opción, no había información sobre lo que había ocurrido y venían tan deprisa y tan fatigados de esa larga marcha que no tuvieron más que entablar combate y fueron aplastados fulgurantemente por los britanos, ¿no? La novena hispánica tiene un buen nombre, pero aquí se dicen que cuatro cohortes, que son casi 2000 hombres, la infantería fue totalmente aniquilada y la caballería pues escapó como pudo, entre ellos Cerial, y bueno, se refugió en el fuerte y luego, pues bueno, como siempre, intentó escaparse y ir otra vez a la novena. Pero la novena quedó, como dices tú, prácticamente, claro, si perdemos de 5000 hombres, perdemos 2000, prácticamente el 40% de las fuerzas, pues fue una legión que quedó bastante diezmada, ¿no? Y nos encontramos a Paulino, que ya recibe esta información y que viene, y luego, claro, él se encuentra con que han perdido esta ciudad, ¿no? Y intentan, ya, claro, todas estas tropas van a por otras ciudades de legionarios romanos retirados y de britanos romanizados, ¿no? Y él está en Gales. Y bueno, pues coge las tropas, intenta viajar y de a dónde cojo repuestos, ¿no? Entonces, refuerzos. Tenía, por ejemplo, a la 20ª Victrix, que estaba pues en el sur de Gales, estaba por allí. Tenemos a la segunda Augusta, tenemos a la novena y él llevaba a la 14 Gémina, ¿no? Pues él intenta, bueno, ¿de dónde sacamos tropas? Si lo saco del norte, los caledonios pasan por encima mío, ¿no? Si los saco del sur, los del Gales del sur, que no estaban todavía pacificados, pues también van a por mí, ¿no? Y se encontró con un problema bastante complicado. Y pues bueno, él iba hacia Londres intentando arreglar el problema. Te iba a decir que el problema lo van a tener nuestros videoyentes porque les vamos a dejar con las ganas de saber qué ocurre, ¿no? Porque vamos a dividir esta rebelión o este alzamiento de Boudica contra Roma, lo vamos a dividir en dos entregas porque nos hemos alargado bastante y en la segunda entrega que emitiremos de aquí a 7 días, en la semana que viene, os resolveremos cómo acaba este enfrentamiento, qué es lo que hizo el gobernador Paulino Suetonio, que pudo ir recogiendo por el camino, quién se le unió, quién no se le unió, porque eso también es importante. Todas estas preguntas Qué vergüenza, Sergio, no digas estas cosas, qué vergüenza. Quedan un poquito en el aire. Y mientras llega, pues oye, os diría a vosotros, videoyentes, ¿qué opináis? ¿Qué hizo mal Roma en este planteamiento para tenerse que encontrar con esta rebelión tan bestia, ¿no? Que tenía esa carga tan letal de ira y de venganza? Porque imaginaos, ¿no? Que hubiese sido vosotros britanos, hubieseis estado en la piel de Boudica, ¿no? ¿Cómo hubieseis reaccionado, ¿no? Estas son las preguntas que decimos. Roma no hacía siempre las cosas bien y en este caso yo pienso que fue un error de cálculo bastante importante. Perdona, Roma, sí, era algún romano. Sí, correcto. Pero bueno, en representación de Roma, lo hacían en nombre de Roma, ¿no? Que eso es lo peor, ¿no? Que las personas siempre hacen las cosas en nombre de algo más grande, ¿no? En este caso, pues eso es lo que quedó. Así que, Calamares, os dejamos con la duda. Si queréis saber qué ocurrió en Watling Street, esa batalla tan extraña, con ese nombre tan extraño, que ya os explicaremos por qué es así en el próximo programa, pues tendréis que esperaros una semanita. No es mucho y os sacaremos de dudas o intentaremos resolverlas las que podamos y resistid, aguantad y entre semana pues tenéis también algo que os caerá. Sergio, ya, que no vayan en la semana que viene, que no vayan a Londres, yo se lo dejo ahí.
Mal sitio para ir la semana que viene. O sea, Peor que no... Pompeya, peor que Pompeya. Bueno, hasta la semana que viene, calamares. Hasta la semana que Descansad, viene. sed felices. Adiós.